doctor José de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José de la Cruz Ríos López, soy biólogo, soy asesor científico del Instituto INCARI. Como ya vimos las explicaciones sobre ADN, esto nos está llevando a encaminarnos a pensar sobre la presencia de dos especímenes que probablemente podrían corresponder a dos especies. Pues bien, el objeto de mi análisis fue precisamente no basarme en el ADN, sino en las características diagnósticas, que es un estudio propiamente de la biología. El objeto del análisis fue precisamente identificar dos posibles especies, que serían, en el caso de los pequeños de 60 centímetros, el objeto de análisis fue Josefina, que sería propiamente un holotipo analizado, y posteriormente María, a quienes hemos designado con nombres como reptil humanoide en el caso de Josefina y Yamin palpanensis en el caso de María. En este sentido se encontraron una serie de seres con características muy similares en el caso de los de 60 centímetros y que es el objeto del holotipo principal de descripción científica. Y los resultados de análisis de características morfológicas y biológicas fueron los siguientes. Con respecto al lugar de procedencia, por ahora se desconoce dónde fue hallado. Sin embargo, se sabe que sería entre las localidades de Palpa y cercano a Nazca, lo cual también se ha mencionado que podría corresponder a una cueva o yacimiento de tierra de diatomea y que se encontraría en lo alto de un cerro. Y esto da sustento al hecho de que estos cuerpos están cubiertos de tierra de diatomea para su conservación. Vemos aquí las características básicamente de este espécimen holotipo denominado reptil humanoide, en el que se preservaron en tierra de diatomea o el sílice, que propiamente ha desecado estos cuerpos y que aún contienen órganos. Es de forma humanoide con características similares a las de los reptiles. Esto es que no tienen pelo, no tienen pabellón auricular, no tienen tabique nasal, no hay tetilla, la piel es de tipo queratinizada o como escama, entre otras características. Una estatura de 58.5 centímetros, la cabeza es macrocéfala y en vista lateral podríamos decirlo que es de forma almendrada. Tiene un hocico corto, el condilo occipital es pronunciado, el cuello es retráctil, un hueso como escápula que formaría la cintura torácica y con clavícula fusionada, el cual corresponde a lo que se llama una fúrcula. Un hueso como antebrazo y lo mismo en la pierna, carente de radiocúbito tibiperoné. La mano se encuentra en pronación, en el cual hay 3 dedos y termina con una garra aplanada. Su pelvis son huesos separados de forma semicircular, por lo tanto no hay una estructura pélvica como comparativa al ser humano, es diferente. Con respecto al sexo, podríamos decir que son gonocóricos, esto es que hay hembras y machos. Su reproducción sería de tipo ovípara y su alimentación sería a través de líquido y su andar sería de tipo bípedo plantígrado. Aquí tenemos algunos datos de las mediciones que se hicieron del espécimen y podemos señalar que correspondería a mediciones en la simetría bilateral correspondiente de un lado izquierdo a un lado derecho, correspondiente a que no hay una alteración entre esas mediciones. Esto es que hay una simetría armónica en ese sentido y fue derivado a través del análisis de aproximadamente 8 especímenes que se han podido analizar. Posee una cabeza de un canon de alrededor de 8.2 y el peso de la cabeza, que fueron 2 analizadas, se determinó un peso entre las dos, una media de 0,377 gramos, lo que encontramos es una cabeza totalmente muy liviana, muy ligera. Con respecto al cráneo, las partes más importantes y relevantes, tomando en cuenta los cortes tomográficos, vemos un área en la parte occipital hacia la parte frontal, que hay un área de neumatización del occipital. En la siguiente imagen vemos trabéculas del occipital que genera posteriormente la neumatización. Vemos una amplitud demasiado grande del cráneo. En la imagen número 3, en la imagen número 4, vemos una derivación correspondiente a la reducción
hacia el inicio de lo que sería propiamente el cerebro, de su parte anterior, y correspondiente a lo que sería el hocico corto que posee este espécimen. Y vemos un seno frontal que se ubica en la parte superior de lo que serían las narinas o los orificios nasales. Este espécimen muestra suturas craneales, es lo que hemos podido determinar a través de estas imágenes, que podríamos decir que en su parte posterior se encuentran la mayoría de esas líneas de sutura, en tanto que su parte anterior, solamente sobre el área del viscerocráneo, hemos encontrado esa sutura con respecto a su parte superior. Con respecto a la base del cráneo, en su parte inferior, solamente pudimos identificar dos pequeñas suturas que dividiría o que propiamente correspondería al foramen magnum, que hay que señalar que este espécimen tiene un foramen magnum de forma cuadrada, ¿sí? Totalmente diferente al de cualquier especie conocida en la Tierra. Y por detrás se ubicaría lo que es el atlas, como el primer hueso que sustentaría la columna en general. Aquí hay un detalle muy importante, que esto tiene que ver también con la ligereza con que tiene este cráneo, y encontramos fenestras. Esto es propiamente 3 aberturas que están situadas detrás de la órbita ocular en la región temporal. En las especies terrestres que tenemos clasificación científica, conocemos de 3 tipos: los eriápsidos, los sinápsidos y los diápsidos. Los diápsidos corresponden en su general a especies de tipo reptil, y encontramos 2 agujeros detrás de la órbita ocular. Aquí lo importante y lo interesante en estos especímenes es que vemos la presencia de 3 fenestras o 3 orificios, lo que científicamente no corresponde a una identificación que se haya dado por parte de la ciencia. Con respecto a la parte interna de estos cráneos, podemos identificar lo que pudiera ser una posible bula timpánica, y de esta presenta un par hacia los lados del cráneo, que están situadas a 1/4 de la región anterior y aledaña al área del viscerocráneo. Y con respecto a la presencia del cerebro, se encuentra desecado y se encuentra en el interior del ser. Como les he dicho, son seres que tienen órganos todavía en su contenido interno, que representaría aproximadamente un 15% del tamaño reducido al original que hubiera tenido este ser, que sería demasiado grande ese cerebro. Y vemos la posición del cerebro desecado hacia la región occipital, que corresponde propiamente a la posición supina en la que estos cuerpos estaban postrados. Hicimos un estudio comparativo entre los perímetros craneales de diferentes especies terrestres, en este caso de mamíferos cuadrúpedos, y lo que nos encontramos es que el perímetro craneal es demasiado grande de este espécimen, pequeñito, de 60 centímetros, lo que nos confirma nuevamente que es un espécimen macrocéfalo, con un cerebro muy grande. Y el común denominador con las especies terrestres es que entre cada una de ellas encontramos una reducción de ese perímetro craneal, de tal manera que no hay una coincidencia en que este cráneo pueda ser de algún animal mamífero cuadrúpedo, como se ha mencionado o se ha tratado de señalar para desacreditar el caso. Vemos la parte del viscerocráneo. Un aspecto muy importante es que tiene elementos en su conformación, como la abertura ocular. También hemos identificado pequeños orificios que serían los nervios ópticos. También por la parte superior del viscerocráneo hemos determinado la presencia de estos orificios, que ciertamente habría permitido la conexión del cerebro hacia las partes de la piel, hacia las partes que le dan sustento de ser un espécimen biológicamente. También vemos áreas de neumatización en el cerebro, que nuevamente nos ratifica que estos cerebros son muy livianos. Bueno, perdón, si regresamos la anterior imagen, vemos aquí 2 placas muy interesantes que conformarían propiamente la estructura bucal, y de estas vemos 2 placas anchas que son de tipo movible, como si fueran bisagras. No tienen dientes estos especímenes, pero vemos ahí 2 estructuras o 2 placas de tipo ósea. Aquí vemos, aparte de la abertura vocal, vemos una abertura de tipo alimenticio. En su parte posterior de la abertura vocal se sitúa un pequeño orificio.
Anteriormente el doctor Jesús Salce señaló en sus observaciones que este ser podría haberse alimentado de líquido. Los exámenes de tomografía nos demuestran que efectivamente así pudo haber sido, ya que no tiene un sistema masticatorio y lo que pudo haber servido de alimento lo pudo haber adquirido a través de un proceso de succión de líquidos, de tal manera que solamente deglutía, y que ese líquido deglutido iba a parar en la parte inferior, que correspondería para nosotros la papada. En este caso, en ello sería una especie de bolsa, una especie de contenedor a donde iría ese líquido consumido, y que posteriormente tendría un proceso de absorción que desconocemos por ahora. Aquí una característica importante de estos especímenes es la presencia de lo que es la fúrcula. La fúrcula propiamente es la unión de las clavículas, y esto solamente lo podemos referenciar en la presencia de dinosaurios extintos, los llamados terópodos, y del cual sabemos que se derivan las aves actuales que tienen esa misma característica. Son solamente esos dos grupos conocidos, uno ya extinto y uno actualmente las aves, que se corresponde con la anatomía de las clavículas de este ser, y que comparándolo con lo de las aves es totalmente diferente su morfología. Aquí es un aspecto muy importante con respecto a que este espécimen hemos identificado trayectos de tipo nerviovasculares que provienen precisamente del cráneo, del cerebro, hacia las partes del cuerpo. Y aquí podemos ver en las tomografías los conductos que salen a través de las primeras vértebras, y que estos conductos salen en la periferia de esas vértebras. No posee propiamente un orificio cada vértebra cervical, sino que estos paquetes salen alrededor de ello, y eso quizás explicaría el motivo por el cual tiene un foramen magnum de tipo cuadrado. Continuando con esta misma imagen, vemos ahí los trayectos de esas neurovasculares, paquetes neurovasculares que se conectan sobre todo en el área escapular, que corresponde propiamente a un hueso, como sería el omóplato, pero solamente es una unidad, y hay vértebras de distintas morfologías que posiblemente señalaremos, y que hace la conexión de esos paquetes neurovasculares precisamente con la columna vertebral. Con respecto al hecho de que estos especímenes que contienen huevos, y tenemos datos de mediciones que hemos hecho, lo característico es que en su forma simétrica correspondería a huevos que podemos encontrar en los reptiles, que es de forma simétrica, no piriforme como sería en el caso de las aves, simétrica porque tienen una base del mismo amplitud inferior y superior. Y lo que podemos ver en el interior de estos huevos es un material ya calcificado, que está conglomerado, y no vemos una evidencia de desarrollo embrionario, por el hecho de que, al igual que los reptiles, solamente ocurriría una vez que se ovoposita el huevo o que se libera al ambiente para empezar el proceso de embriogénesis. Por lo tanto, aquí no vemos el desarrollo de un embrión, y es coincidente con la biología de reptil. Lo más increíble y que hemos encontrado es la formación de un cuarto huevo en este ser. Evidentemente tenemos un sistema productivo biológico ya caracterizado que hemos podido hacer, que es el aparato reproductivo de este espécimen, y está conformado vemos aquí una elongación de lo que vendría siendo un oviducto, algo también parecido a los reptiles, pero con una diferencia con respecto a la forma de la liberación de los huevos. Y aquí vemos claramente que está el contenido en varios puntos diferentes de las tomas de tomografía, la presencia de ese huevo en etapa de desarrollo. Aquí tenemos ilustrado ya lo que es el sistema o el aparato reproductivo identificado ya plenamente de este espécimen, donde podemos ver una cloaca, podemos ver una vagina, un cervix que permite la entrada de
del espermatozoide hacia el útero, vemos una estructura como útero, vemos lo que sería un infundíbulo, que es precisamente donde el huevo estaría en proceso de desarrollo y que posteriormente sería liberado porque su inserción ocurre dentro de lo que es la cavidad abdominal para que los huevos puedan ser depositados en esa área y continúe con su proceso de maduración. Aquí un dato muy importante es con respecto a las manos tridáctilas. Si bien podemos identificar que la mano está constituida por un solo hueso carpiano de 3 dedos y que cada dedo está conformado por 3 falanges y que muy probablemente este dedo está terminando en una garra de forma aplanada. Esta característica de la tridactilia de los 3 dedos y además de que la mano se encuentra en pronación es propia de terópodos o dinosaurios extintos. El pie tridáctilo es otra característica también de este tipo de ser, ¿no? Entonces, lo que podemos nosotros evidenciar es una anatomía totalmente diferente a una anatomía que estamos acostumbrados a ver con respecto a un humano. Es totalmente diferente, pero es muy similar a la que pudiéramos ver en un ave, por ejemplo, es lo que pudiéramos comparar en ese sentido, ¿no? Y en el cual el hueso único, que sería el hueso que conforma la pierna, serviría propiamente de planta del pie, ¿sí? Y eso lo vemos en el caso de una ave llamada el casuario. Esa ave tiene esa misma similitud al que estas criaturas tienen. Y vemos áreas de cavidades que conforman la estructura ósea. Bueno, regresando nuevamente a las cuestiones de las cavidades óseas, entonces aquí encontramos que estos seres tienen huesos huecos. Se ha hablado, se ha argumentado falazmente de que corresponderían a huesos de animales armados. Evidentemente, este tipo de característica en estos huesos es imposible de encontrar en algún mamífero, ¿sí? Y se descarta totalmente esa cuestión y solamente podemos referirnos a huesos de dinosaurios extintos. Y si queremos algo más reciente, más actual, en las aves también tienen esa característica. Otro detalle importante es que las vértebras se encuentran huecas, ¿sí? También no corresponde a una característica de ningún animal mamífero terrestre, pero podemos referenciarnos a un espécimen extinto. En este caso ejemplifiqué para poder tener una noción de ello a un dinosaurio que se denomina memenquisaurio, que es un dinosaurio que poseía vértebras gruesas en el cuello, ¿sí? De tal manera que estas similitudes no se nos hacen extrañas, son conocidas por la ciencia. Hay un detalle aquí muy importante, alegando nuevamente a la cuestión de que si estos cuerpos son armados o realmente qué es lo que son. Pudimos determinar que en el caso del húmero, que aparentemente a través de los rayos X aparentemente podría corresponder a un corte, no lo es. Y bien, hay que poner en noción a la gente que dice que es un corte cuando lo haces en un hueso es recto. Aquí lo que vemos son bordes de tipo dentado o aserrado y que este hueso no ha sido en lo mínimo alterado o cortado o modificado, puesto que tenemos la presencia del epífisis o la cabeza humeral inferior que haría la articulación con el resto de la otra extremidad. Con esto queda claro que aquí no ha habido absolutamente ningún agregado a estos cuerpos. Y esto nos está demostrando científicamente y las evidencias de las tomografías. Y aquí nuevamente se ratifica el hecho de que la extremidad de ese espécimen, en el caso de Josefina, no ha sido alterado de ninguna manera. Que solamente hay una asimetría, sí, y no podemos responder a qué se debe ese hecho, pero hay una longitud correspondiente entre cada una de esas extremidades. Por lo tanto, solamente es una diferencia en el grosor, en el ancho, lo que totalmente no significa y no pone como argumento de que esto pueda ser alterado. Aquí ya tenemos identificado y todo lo que es la columna vertebral, lo tenemos ya debidamente caracterizado, en el que podemos constatar que hay 31 vértebras y distribuidas de la siguiente manera: un atlas, 4
vértebras cervicales, 4 vértebras escapulares, 14 vértebras costillares, 3 vértebras pélvicas y 2 últimas que serían vértebras sacros, y que posee 11 costillas, 9 de tipo anilladas y 2 flotantes. Cuenta con al menos 5 diferentes tipos de vértebras en toda la columna vertebral. En el ser humano igual hay diferencias entre el tipo de vértebras que hay en la columna vertebral. No podíamos esperar otra cosa también en este tipo de especímenes. Los huesos pélvicos se sostienen con las 2 últimas vértebras que forman el sacro en su parte posterior, y hemos evidenciado que en este espécimen Josefina el reptil humanoide presenta una lesión que se hace patente en la 7ª vértebra del costillar, con una compresión de la vértebra. Aquí vemos nuevamente la estructura sacro que conforma 2 vértebras en la parte terminal de la columna de este espécimen, ¿sí? Esto es importante señalar que, al igual que otros grupos de dinosaurios extintos, en el caso del Herrerasauridae, que es un dinosaurio sauriquios, presentaba también 2 vértebras que hacían la función de sacros. Aquí hicimos una conformación de la anatomía esquelética en base a toda la evidencia registrada a través del análisis de las tomografías, donde podemos determinar que estos seres tenían una estructura perfectamente articulada. Posee un hueso ancho como escápula unida a 7 vértebras que formarían la cintura torácica, que es una característica jamás registrada en ningún grupo animal conocido. Las clavículas se encuentran fusionadas formando la fúrcula. Posee solamente un hueso como antebrazo, lo mismo que para la pierna. Posee solamente 3 dedos, 3 falanges en manos con garras aplanadas, y en el caso del pie presenta 3 falanges. Aquí en la parte del cráneo vemos la presencia de áreas de neumatización u orificios, lo cual también contribuye nuevamente a la ligereza que tienen estos cráneos. Vemos también ahí la representación de la forma de las costillas de tipo anilladas, con respecto a la fúrcula, con respecto al omóplato o a la estructura escapular que forma propiamente la cintura torácica. Lo que es la neumatización o el seno frontal que presentan estos especímenes posteriormente al nivel superior de los orificios nasales. Un aspecto muy importante es poder determinar el ancestro común de este ser. Pues bien, debido a que no existe diferenciación de hueso como radio y cúbito en antebrazo, tibia y peroné en el caso de la pierna, por homología evolutiva, este no correspondería a un origen biológico o un ancestro común con las especies que conocemos hoy día. Aunque sí guardaría cierta relación anatómica o de analogía de las manos con especies extintas de terápodos, en este caso que pudiera ser el Velociraptor, y parece ser que dentro de la línea evolutiva estaba también el Archaeopteryx, puesto que presentan esta característica de la tridactilia, de tres falanges en la mano y el hueso único que formaría el carpo, ¿sí? El siguiente espécimen corresponde a Yamil palpanensis, que correspondería a la momia María. Este espécimen tiene características similares a Homo sapiens, es evidente. Su estatura es de 1,70, pero lo interesante de esto es que tiene 3 manos, las manos de 3 dedos con 5 falanges, tanto de los pies en las manos como en los pies. No tiene pelo, no tiene pabellón auricular, sus ojos son relativamente grandes y una nariz muy pequeña. Tiene protuberancias en la piel, que eso vamos a verlo posteriormente, y el hueso calcáneo no tiene una tuberación. Vamos a encontrar aquí aspectos que tienen que ver precisamente con el aspecto de la locomoción y que corresponde precisamente a un desarrollo específicamente de esa especie en particular, donde la fijación del telón Aquiles ocurre en el hueso astrágalo,
En el ser humano, en la especie humana, este tendón se fija en el hueso calcáneo, pero en este caso de la momia María no tiene la protuberancia en el hueso calcáneo, es totalmente diferente. Y esto obedece precisamente a un proceso evolutivo con respecto a los dedos largos. Vemos aquí el tendón peroneo, que está presente y que recorre propiamente los pies de María. Se puede observar el tendón peroneo, el cual se extiende en la parte externa del tobillo y por detrás del malleolo lateral, que se conecta en la base del tercer dedo lateral. En el caso de Homo sapiens, este tendón se inserta en el primer metatarsiano, lo que corroboramos aquí que esta momia no ha sido cortada, amputada, como se ha señalado, puesto que presenta ese tendón, está presente. Nuevamente vemos aquí la estructura de los dedos, de los falanges de los pies. Es particularmente de llamar la atención la conformación de 3 huesos de tamaño variable, de forma variable, y que da una angulación de 90 grados que remata estos dedos, y evidentemente la presencia de huellas dactilares en forma de unos cojinetes de tipo circular. Aquí representamos ya lo que es propiamente la configuración de los pies de la momia María, en el cual lo evidente y lo que queda claro es la armonía que existe en la distribución de los huesos con respecto a los falanges. En conclusión, los especímenes analizados presentan características que en su conjunto esperaríamos de un espécimen correspondiente a una especie propia, el reptil humanoide Iyamin palpanensis. Sus características fenotípicas se encontrarían más relacionadas con el grupo conocido como reptiles, sin pabellón auricular, ausencia de tetillas o glándulas mamarias, ausencia de pelo, ausencia de 5 dedos, etc. Los huevos del reptil humanoide en su morfología son de forma simétrica, similar a la de los reptiles. Conjunta una serie de características como las que hemos visto: la fúrcula, los huesos huecos, la mano en pronación, la tridactilia y rasgos fenotípicos en el reptil humanoide, lo cual presenta el grupo terópodos y dinosaurios extintos de hace aproximadamente 65 millones de años. La presencia de un hueso como antebrazo y pierna corresponde a este espécimen humanoide, el reptil humanoide, distinto en su evolución a un ancestro común conocido en la Tierra, por lo que su evolución, así como su ADN, que ya hemos podido escuchar y que vamos a escuchar una ampliación de ello, de estos pequeñitos, es diferente a toda especie conocida en la Tierra. Bueno, este es el glosario que sale a partir de la observación de estos especímenes y que vamos a poner a manos del Congreso toda esta información. Aquí un poquito más, y agradecimiento total al Instituto Incari, a José Casafranca, a Edwin Valenzuela por el apoyo que se nos dio y la confianza que se nos ha brindado para hacer esta investigación. A Gaya igual por el apoyo científico y el apoyo que se nos ha dado a Tercer Milenio, de la misma manera al licenciado Jaime Maussan. Agradecerle mucho esta investigación, ¿no? Que nos ha apoyado bastante, y pues a todos mis amigos que he conocido con esta investigación, a Joyce Mantilla, a Fernando Correa, José de Jesús Alce, a Exo Salazar Vivanco, Salas Alfaro, Clara Martínez, al doctor Constantín Corocot, por todo igualmente, eso, ¿no? Nuestro reconocimiento. Sí, solamente quisiera señalar el aspecto de que recientemente el INA en México dio a conocer el hallazgo en un recinto de Teotihuacán, la presencia maya, y que se encontraron objetos arqueológicos con características de los seres que estamos analizando, que han sido objetos de investigación científica, como viene siendo los seres de 60 centímetros que hemos denominado el reptil humanoide, y que presenta 3 dedos en manos. Esa sería una evidencia arqueológica de reciente publicación por parte de la autoridad mexicana. Sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor José de la Cruz